Buenos días a todos, nosotros somos Daniel Moreno, Daniel Chacón y Eric Lozano y hoy les hablaremos acerca del tratamiento personalizado de gliomas cerebrales a partir de hipertermia localizada mediante nanopartículas magnéticas. Para iniciar la introducción se hablará de los gliomas cerebrales, que son tumores localizados en el cerebro, que tienen origen en las células gliales, las cuales tienen funciones de soporte y nutrición a otras células cerebrales. En Colombia, en el periodo del 2007 al 2011, se encontró que hay una mortalidad anual de 2.5 por cada 100.000 hombres y 1.9 por cada 100.000 mujeres. En esta imagen se puede contrastar el tejido cerebral normal con el tejido cancerígeno. Sí, y este, pues es lo que se refiere como un glioma cerebral. Y en la imagen de aquí abajo se puede ver una distribución poblacional en Latinoamérica sobre la recurrencia de casos en diferentes edades. La terapia que se usará es la hipertermia, que pretende tratar el cáncer mediante la exposición de tejido afectado a altas temperaturas entre 41 y 48 grados centígrados, con el fin de destruir las células cancerosas o detener el crecimiento de las mismas. Esta terapia normalmente se aplica junto a otros tipos de terapias como la radioterapia o la quimioterapia. En esta imagen se puede evidenciar cómo el uso de la hipertermia puede destruir un tumor por medio de la apoptosis de las células dañadas. Los espions son el material que se usará para producir la hipertermia en los tumores. En español su nombre significa nanopartículas de hierro superparamagnéticas. El paramagnetismo es un fenómeno en el que hay procesos paramagnéticos y ferromagnéticos. Esto quiere decir que hay fuerzas que generan ordenamientos magnéticos locales, pero su magnitud no es suficiente para producir un ordenamiento total. Esto permite que el material sea susceptible a cambios de ordenamiento por influencia de campos magnéticos externos. Entonces, al aplicar un campo alterno, se producirá un cambio de temperatura dado por la fricción que produce el cambio del ordenamiento magnético. Esto es importante en la aplicación de la hipertermia, ya que el material aumentará su temperatura y la conducirá a otras células cancerosas. El objetivo general del proyecto se basó en estudiar y comprender la manera en que ocurría la transferencia de calor al interior de un glioma, es decir, el tumor cerebral de un paciente en particular, y también en la materia blanca del cerebro durante el proceso de la hipertermia, y que se pueda realizar también a partir de esto un análisis biomédico para un paciente de manera personalizada. En cuanto a objetivos específicos, nos planteamos obtener un método que permitiera construir las geometrías tanto del cerebro como del glioma, también de manera personalizada para el paciente. El segundo objetivo específico fue observar cómo las variables sobre las que tiene control el experimentador, es decir, la intensidad del campo magnético y la cantidad como la distribución de las esferas de Spions, afectan la transferencia de calor en el tumor y en su tejido circundante. Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad en forma y tamaño de los gliomas, surge la necesidad de modelar el transporte de calor según la geometría propia del tumor de cada paciente. Para realizar esta prueba de concepto, se tomó una imagen de resonancia magnética de la base de datos del Brain Tumor Segmentation Challenge 2020, a la cual se accedió mediante el Centro de Computación y Análisis de Imágenes Biomédicas de la Universidad de Pensilvania. A través de una función de libre acceso en la plataforma de MATLAB, se transformó el arreglo tridimensional binario del cerebro y la segmentación del tumor a un archivo STL. Luego se empleó el software Autodesk Mesh Mixer para suavizar y simplificar la geometría, obteniendo una superficie de contacto interna y rehaciendo la malla original. Para propósitos de la simulación, se consideraron tres dominios. La totalidad del tejido funcional del cerebro, el cual ocupa 1.54 litros, se modeló como materia blanca. El glioma, el cual corresponde al 3.2% del volumen cerebral total, fue modelado como tejido tumoral. Las nanopartículas magnéticas fueron modeladas como una aglomeración en forma de esfera de 5 milímetros, ubicada en el centro de masa del tumor. Como limitación, esta geometría no contempla otros tejidos cerebrales que tienen propiedades térmicas distintas, como la materia gris, y el hecho de que las nanopartículas en la práctica se encuentran dispersas en el medio. Sin embargo, contemplar solamente la materia blanca basta para analizar el tejido circundante a tumores no adyacentes a la superficie, y en la literatura se reportan estudios que emplean la aproximación de aglomeraciones esféricas de las nanopartículas. La ecuación gobernante que se planteó en COMSOL fue la de biotransferencia de calor, la cual es la que se muestra en la parte superior en pantalla. Fue necesario realizar dos despejes tanto para el glioma como para la materia blanca, a partir de lo cual se puede identificar que para la materia blanca no se realizó ninguna simplificación del modelo. Por esto se resalta la importancia de realizar la simulación por elementos finitos, dado que por métodos analíticos es prácticamente imposible solucionar este sistema. Mientras que para el glioma
se simplificó el término de convección, así como la generación de calor debido al metabolismo. En cuanto a los parámetros, se utilizaron los que se muestran en la parte derecha en pantalla. Una vez presentadas las ecuaciones gobernantes, es importante fijar las condiciones de frontera. Para la materia blanca del cerebro, se planteó que el material fuera térmicamente aislado, es decir, que siguiera la ecuación que se ve en pantalla. Mientras que para el glioma se usó una función de temperatura con respecto al tiempo, la cual se explica en la siguiente diapositiva. Ramos et al. Reportaron los incrementos en la temperatura de las nanopartículas magnéticas para los primeros 200 segundos después de ser expuestas a campos magnéticos alternantes de frecuencia de 210 kHz y distintas amplitudes. Para definir la condición de frontera correspondiente a la temperatura de la esfera, se efectuó una regresión de potencia sobre las funciones de los campos de menor amplitud y se extrapolaron a 150 minutos como se muestra en pantalla. Para evaluar la temperatura alcanzada sobre la superficie del tumor, se eligieron 20 vértices distribuidos de forma aproximadamente homogénea sobre el STL original. Por otro lado, para evaluar la temperatura en el tejido funcional circundante, se analizó un punto ubicado sobre la materia blanca aproximadamente equidistante entre el tumor y la superficie externa más cercana. Este es bastante cercano al tumor, así como se observa en la imagen del cerebro frontal y lateralmente. Para realizar el estudio de convergencia de malla se evaluó la temperatura sobre el punto justo antes expuesto después de 60 minutos. Se evidenció que con el modelo extra fino y extremadamente fino, el programa retorna errores asociados a la construcción de la malla en la intrincada geometría de unas porciones de la superficie del tumor, por lo que se eligió la malla fina, a pesar de que los resultados no indican una convergencia. En esta diapositiva se reporta una animación de la distribución de temperatura en el cerebro con respecto al tiempo para un campo con intensidad de 12 kA por metro. Se evidencia que la temperatura de la mayoría del tejido funcional no varía con respecto a la temperatura inicial y que el incremento de temperatura dentro del tumor se desacelera en gran medida después de los primeros 50 minutos. En la gráfica de la derecha se reporta en rojo la temperatura en función del tiempo de los 20 puntos ubicados sobre la superficie del tumor y en azul la temperatura del punto correspondiente al tejido funcional circundante. En esta diapositiva se reportan los resultados para los campos de amplitudes de 9.4 y 12 kA por metro. Los resultados deseables corresponden a obtener la mayor cantidad posible de líneas rojas por encima de los 41 grados Celsius por un tiempo mayor a una hora, durante el menor periodo de exposición posible, mientras que durante ese tiempo la línea azul se encuentra por debajo de los 41 grados Celsius. De las gráficas evidenciamos que se obtienen mejores resultados para la mayor amplitud, ya que entre los 31 y 91 minutos de la exposición, 5 de los 20 puntos de la superficie del tumor alcanzan la temperatura terapéutica, sin que el tejido funcional la alcance. En comparación, para la menor amplitud, solo 2 puntos alcanzan este umbral, después de los primeros 64 minutos de exposición. Se propuso la hipótesis de que distribuyendo la fuente de calor de forma más homogénea con respecto a las dimensiones del tumor, se podrían obtener mejores resultados, por lo que se definió una geometría alternativa con 2 esferas ubicadas manualmente en lugar de una esfera en el centro de masa. Estas esferas cuentan con un radio de 3.54 milímetros en lugar de 5 para conservar la misma área superficial y que los resultados sean comparables. Los resultados obtenidos son relevantes ya que indican que el desempeño de esta distribución es mejor para la amplitud mayor, pero peor para la amplitud menor. Para la amplitud menor, la cantidad de puntos que alcanza la temperatura terapéutica se reduce de 2 a 1, mientras que en el caso de la amplitud mayor se obtienen los mejores resultados entre las 4 conjugaciones analizadas, pasando de 5 a 9 puntos que alcanzan la temperatura terapéutica después de 63 minutos de exposición. Esto indica que el campo óptimo depende de la geometría elegida y que deben tratarse como variables conjugadas. En el proceso de búsqueda de literatura para la comparación se encontró que el tiempo de estimulación por general es de media hora. En nuestro caso se hizo en una hora porque se sugiere que es el tiempo óptimo para que la hipertermia tenga efecto. Entonces, este primer estudio usa otro material que es el LMNB, que quiere decir Lipid Based Magnetic Vectors. En este caso se ve la línea azul que tiene 11 kHz. A media hora alcanzó una temperatura de 45 grados centígrados. Mientras que en nuestro mejor resultado, a esa hora, a ese tiempo de estimulación, solo 5 de 20 puntos llegan a una temperatura crítica.
En ese segundo artículo se hacen 3 repeticiones de simulación de células musculares de ratón. En este caso no alcanzan la temperatura crítica por 30 minutos de exposición, mientras como se dijo en la diapositiva anterior, 5 de 20 puntos del tumor sí alcanzan la temperatura crítica. Esto se puede ver también a que en ese artículo usan un químico llamado Dextran que puede tener influencia sobre los resultados de ese artículo. En cuanto a las conclusiones, transformar la segmentación de la imagen de resonancia magnética a un archivo STL para después realizar un suavizado sobre esta geometría es una metodología que funciona para simular físicas asociadas a tumores de geometrías que sean relativamente simples. También se debe tratar la distribución de la geometría y la temperatura asociada al campo magnético como variables conjugadas, ya que la variación de la temperatura no tiene el mismo efecto para todas las geometrías, por lo que van a variar los resultados también de paciente en paciente. Finalmente, en términos cuantitativos, el mejor resultado se obtuvo para dos esferas de AMP de 12 kA por metro, para los cuales 9 de 20 puntos sobre la superficie del glioma cumplieron con la temperatura de tratamiento, es decir, el umbral de 41 grados centígrados. Y el periodo terapéutico para este tratamiento sería desde el minuto 63 hasta el minuto 123, es decir, 1 hora desde la activación del campo magnético.